Gracias a Dios que nos permite disfrutar su presencia en la alabanza. Y bueno, queremos iniciar el tema de hoy con 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice la Biblia: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí la Biblia nos está mostrando que aquel que quiere servir a Dios, te voy a decir una buena doctrina, es lo que está diciendo, palabra fiel, una buena verdad. Te voy a decir un secreto si tú quieres servir a Dios. Antes de que tú puedas cuidar la vida de otros, debes de tener un anhelo fuerte. Un anhelo que cuando tú estudias el pasaje original está hablando de un deseo apasionado, de un deseo intenso. O sea, Dios llama a servir a aquellos que tienen una pasión fuerte, que tienen un amor sincero, que tienen un amor real por bendecir a los demás. Y considerando esta característica que Dios ve en las personas a las cuales Él llama a servir, te quiero contar una anécdota. Un granjero de Milton, en Pensilvania, en Estados Unidos, estaba recogiendo pedazos de hielo en un río para llevarlos a su nevera y se subió a una lanchita que él tenía. Y entonces estaba el invierno yéndose y tomaba pedazos de hielo que se empezaba a derretir en el río. Y de repente una masa flotante con hielo le chocó en su pequeña barca y rompió la cuerda que tenía al granjero unido a la orilla de la ribera. Y entonces con la cuerda ya rota y también su barquita dañada, empezó a entrarle agua y él estaba aterrado. Y el río lo empezó a jalar hacia donde iba la corriente. Y entonces volteó a ver a una persona en la orilla con cara de súplica, de ayuda, mientras él era arrastrado hacia una zona de peligro, donde no solo es cuestión de saber nadar, sino es cuestión de que empieza a venir con velocidad el agua y que además está muy fría, por eso hay pedazos de hielo y es peligroso estar ahí. Entonces el hombre que lo vio como se estaba deslizando y cómo se estaba yendo, tenía un deseo de ayudar, deseaba hacer una buena obra, como dice el pasaje que leímos. Vio la cara aterrada del granjero que estaba en peligro y entonces no se quedó en un anhelo pasivo de solamente estar contemplando, sino tomó una decisión. Y esa decisión de servir, de ayudar a aquel granjero que se estaba yendo probablemente hacia su muerte, pues lo llevó a vencer obstáculos. Montó un caballo rápido y descendió más ágilmente de lo que iba la corriente del río hacia el pueblo que estaba más hacia abajo. Llegó al pueblo y gritó pidiendo ayuda, diciendo que venía un hombre en una barca que se estaba negando, que le estaba entrando agua y que no tenía remos y que podía ahogarse o perder la vida. Y entonces ese anhelo que él tenía contagió la vida y el deseo y el ánimo de otros que vinieron a ayudarle y tendieron una cuerda de un punto a otro en el río y dentro de la cuerda le pusieron unos cabos para que cuando pasara aquel granjero que iba desesperado en la lancha pudiera tomarse de alguno de aquellos cabos. Finalmente el hombre vio la cuerda, se asió de uno de esos cabos y logró tomarse de la cuerda para que sus ayudadores, que ya estaban en equipo, pudieran jalarle hacia la orilla y le salvaran la vida. Y construyendo una explicación al versículo que leímos, el hombre que anhelaba una buena obra, tuvo una pasión por hacerlo, y esa pasión lo llevó a salvar una vida que pudo bien haber muerto si no lo hubiera ayudado. Y fue una pasión que contagió a otros, que fue una pasión rápida, que fue una pasión diligente, que fue una persona movida donde ágilmente se subió al caballo, convocó a otros a buscar y ayudar, hizo equipo con otras personas, les mostró la necesidad. Y esa pasión es la que debe de haber en aquel que quiera servir a Dios. Una pasión que te lleva a salvar almas, una pasión que te compromete con el reino, una pasión que te lleva a darte por los demás. Y una pasión que estuvo en especial en un personaje que vamos a ver el día de hoy, que es el profeta Eliseo. Y lo vamos a estar describiendo en la Biblia para ver esa pasión que tenía ese hombre. Él anhelaba la bendición de Dios y anhelaba el tenerla para poder compartirla con otros. Exactamente como este otro que salvó al que iba en la barca deslizándose.
Así que vamos a pedirle juntos a Dios con esta introducción que Él venga, nos bendiga y nos ayude a descubrir esa pasión que conquista. Padre bueno, gracias porque nos permites estudiar una vez más tu palabra, Señor. Síguenos hablando, Señor. Muéstranos cómo era el corazón de Eliseo, Señor, para que podamos nosotros imitarlo, Señor. Necesitamos oír tu voz. Ayúdanos a tener esa pasión que conquista también nosotros, que se levanten muchos Eliseos de entre nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Alumbra nuestros corazones necesitados. Amén. Estudiamos la semana pasada que Elías había tenido un encuentro con Dios y que Dios le levantó un equipo que le iba a ayudar en ese sentimiento que él tenía de estar solo para que pudiera cambiar las cosas en Israel. Vamos a retomar el pasaje de la bendición de Dios sobre él después de ese encuentro que tuvo en el monte Horeb. Primera Reyes 19, versos 15 y 16, dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Eso hizo Dios, dándole una instrucción, una claridad, un camino de lo que iba a hacer Elías después de ese encuentro que él tuvo en Horeb, cuando encontró el silbo apacible, cuando Dios se le manifestó lleno de poder, de gloria, y después se le manifestó en una adoración preciosa y pudo contemplar a Dios. Y le añadió personas a su equipo, le añadió un rey extranjero que iba a traer juicios a Israel y que iba a ser usado para afligir a un pueblo necio, desviado de muchas formas, y que iba a estar de alguna manera siendo un ariete para que ellos tuvieran una oportunidad de volverse a Dios. También levantó un nuevo rey que iba a ser ungido por rey en Israel y que iba a tomar el lugar de Acab, que no era un hombre digno, que era un hombre manipulado, que era un hombre sin carácter, un hombre que era una marioneta de su esposa y que una asesina manipulaba al rey como ella quería para hacer todo tipo de maldades. Y finalmente también iba a levantar un nuevo profeta, que ya hablamos, que se llamaba Eliseo, y que iba a ser responsabilidad de Elías guiar a Eliseo y ayudarlo. Iba a ser el primero de una compañía de profetas que se iba a levantar. Y entonces Elías, inmediatamente después de recibir esta instrucción de parte de Dios, puso las manos a la obra y se fue a buscar aquel que él iba a formar, que fue Eliseo. Dios ya le había dicho que es lo que él debía de trabajar, y fue a buscar a Eliseo. Primera Reyes 19, verso 19, la primera parte dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Partiendo de allí quiere decir después de encontrarse con Dios. Y aquí vemos el corazón de Elías, que era un hombre diligente, un hombre que se esforzaba y que rápidamente fue a lo que Dios le encargaba. Fue hacer equipo con aquellos que Dios quería que él hiciera equipo. Lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo él orando toda la noche al Padre para que le diera su bendición, y después de orar toda la noche y tener un encuentro con el Padre, entonces tuvo el discernimiento y la gracia para saber a quién debía de llamar como sus 12 apóstoles. Y entonces Elías tuvo ese encuentro con Dios y después fue a buscar a Eliseo, y halló a Eliseo, y fue exactamente donde estaba Eliseo. Y vamos a ver qué estaba haciendo Eliseo. Verso 19, la segunda parte, dice, Primera Reyes 19, 19b, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y es interesante lo que hacía Eliseo. Eliseo lo que estaba haciendo era trabajar el campo. Todos los israelitas habían recibido una tierra por heredad y era responsabilidad de cada uno de ellos cultivar esa tierra. Y Eliseo en especial cuidaba su tierra. Todos nosotros tenemos una tierra también, una herencia que Dios nos dio, una bendición. Nos dio manos, nos dio una mente, nos dio fuerza, nos dio capacidad, nos dio conocimiento. Nos ha dado muchas bendiciones Dios y nos permite que nosotros con esto que Él nos ha dado podamos producir. Y así Eliseo tenía su cuerpo y tenía la tierra que Dios le había dado para que él pudiera cultivarla. Y entonces él era un hombre esforzado.
Y era esforzado porque su corazón era: me voy a esforzar lo más que pueda en esta tierra que tú me diste para hacerla producir. Y araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. O sea, iban 12 por delante y él tenía la última. Una yunta es una pareja de bueyes, a veces se usan otros animales, y esos animales trabajan unidos, como mulas por ejemplo, pero la mayoría son bueyes. Trabajan unidos por medio de un yugo, y entonces los pones en pareja y tienes un yugo que es de madera y van caminando los dos parejito, y por detrás van haciendo un surco para preparar la tierra, para el arado, para sembrar. Y entonces él tenía 24 animales en parejas delante de él, en 12 yuntas, 12 con una pareja por cada uno, serán 24, y él todavía iba con la última, desde hasta atrás, revisando que todo lo que aquellos animales estuvieran haciendo fuera acorde a lo que él deseaba. Y entonces iba haciendo un surco, a lo mejor el primero lo abría un poquito y después la siguiente lo hacía más fuerte, y el siguiente, hasta que quedaba totalmente preparado el surco para que de la tierra que Eliseo estaba preparando pudiera venir una gran cosecha. Entonces él entendía los tiempos de Dios. Era un hombre de fe porque estudiamos que Dios había traído mucha sequedad a Israel. Y ahora entendía que Dios había mandado una lluvia y que era momento de obtener. Y quería obtener, pero no poquito, no era así escaso, no era mezquino, hay un poquito para mi familia. No, era una persona generosa que quería obtener lo más posible para compartir. Se acabó la sequía, Dios abrió el cielo, Dios ha venido y nos ha visitado, y entonces yo quiero que de esta tierra que Él me dio y con esa bendición que Él nos va a dar a través de la lluvia, venga la mayor cantidad de fruto posible. Y entonces con estos animales estoy preparando lo mejor que pueda la tierra. Y así estaba Eliseo. Eliseo no era un tipo apocado o flojo, lleno de pretextos, siempre viendo cómo es que no se hacen las cosas, sino que a lo mejor diciendo: pues es que yo soy uno y quizás con una yunta, a ver cuánto, pues un pedacito que yo pueda trabajar. Sino era una persona que hacía lo más posible por producir. Todo lo que yo pueda, con toda su capacidad, con toda su mente, con todas sus fuerzas, Eliseo servía a Dios. Y Dios no busca a los mediocres, apocados, que son flojos o que no se quieren esforzar, sino Dios busca a los mejores. Dios busca a los mejores de corazón, a los que tienen un corazón diligente, a los que tienen un corazón esforzado, a los que aman, a los que son trabajadores, a los que son compartidos. No busca a personas apocadas, engañadas, religiosas, ahí que nada más están buscando lo mínimo, la ley del mínimo esfuerzo, lo menos que yo pueda dar para Dios, lo más chiquito, las obras de lo que tenga, eso le voy a dar a Dios. No, Dios no necesita las obras de nadie. Dios quiere y demanda, y con justicia, que le amemos con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y eso era exactamente lo que hacía Eliseo. Había existido una gran sequedad en su nación, había habido un periodo de mucho tiempo de una tierra árida, seca, donde no había llovido. Imagínate cómo estaba todo el terreno duro, pero él quería trabajar ese terreno, meter el arado, meterlo otra vez, hasta que estuviera totalmente suavecito para que pudiera venir esa bendición que confiaba que Dios traería. ¿Qué hizo Elías cuando vio una persona así como Eliseo? La última parte del verso 19 dice: y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Elías echó su manto. El manto es aquello con lo cual Elías se cubría. Era una ropa especial que distinguía a los profetas. Y al echar su manto sobre él, lo que estaba diciendo es: yo quiero que lo que a mí me cubre, que es el manto, a ti te cubra. Porque el que cubría a Elías era Dios. Y porque cuando Elías fue e hizo el reto con los profetas de Baal y estuvo ahí diciéndoles: vamos a ver que Dios conteste, ¿quién cubrió a Elías? Dios. Dios escuchó la oración de Elías. Dios derramó lluvia desde el cielo. Dios contestó con un trueno desde el cielo y el sacrificio hizo que se consumiera. Y entonces al arrojar el manto, que era una ceremonia que ellos entendían perfectamente, lo que le estaba diciendo es:
aquel que me cubre a mí, quiero que te cubra a ti. Y quiero que tú seas de él y que empieces a aprender. Era una ceremonia, una invitación a que Eliseo también fuera parte del ministerio profético. ¿Por qué Elías osadamente pasa y le echa el manto así? Pues porque Dios le había dicho. Dios le había dicho que fuera por Eliseo y que lo formara para ser profeta en su lugar. Era algo que venía de Dios. Pero además vio el corazón de Eliseo. Y vio un corazón esforzado, un corazón que quería producir, un corazón que no era apocado, un corazón que estaba esmerado en su tierra, en aquello que Dios le había dado, siendo fiel y leal a Dios con lo que él tenía, haciéndolo producir a la máxima capacidad. Y entonces cuando Elías lo vio, sintió el amén, decir, este hombre que se esfuerza, coordinando 24 animales, no es como ahora que tenemos tractores y muchas cosas, sino coordinando 24 animales y siendo tú solo, no está fácil. Pero él encontró la forma e iba produciendo lo más que podía con las fuerzas que él tenía. Y entonces le arroja el manto, algo que lo distinguía, una invitación a ser un profeta de parte de Dios. En Zacarías, por ejemplo, hablando del manto, se reprende a aquellos que se visten con manto velloso para mentir. Esto es, disfrazados de profetas sin ser profetas, cosa que a la gente soberbia le gusta mucho. Al soberbio le gusta mucho disfrazarse de cristiano o de profeta sin ser profeta, porque como que le da renombre, como que lo hace ser importante de las demás personas delante de ellas. Y entonces a veces la gente se fabrica puestos que realmente no tiene de parte de Dios. Y Dios censura eso en varios libros de la Biblia. Pero aquí no era un llamado ficticio, no era un llamado a la arrogancia, no era un llamado a la soberbia. Era un llamado a que Dios viniera, lo cubriera, le cambiara el vestido y que Dios fuera el que formara a Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo ante tal invitación de parte de Dios? Verso 20 dice, y entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, Eliseo era totalmente diligente. Imagínatelo trabajando con todos sus bueyes, esforzado, con las yuntas delante de él, recibe el manto y algo espiritual pasa en Eliseo. Algo espiritual que él sabe que el manto no se lo estaba dando un hombre, no se lo estaba dando Elías, sino era una invitación de Dios para que esa presencia, esa cobertura, esa gracia, ese poder que tenía Elías, él también lo tuviera. Y es una invitación totalmente gloriosa, es una invitación enorme, es una ventaja increíble la que tenía Eliseo porque Dios lo veía que era diligente y que era esforzado. Y entonces le dice, espera, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre y luego yo te voy a seguir. Que muchos teólogos interpretan que es como una forma de invitar a sus padres a esa ceremonia en donde él iba a recibir formalmente el manto, como si fuera una especie de ordenación delante de los demás, pública. Y entonces él le dice, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Como diciendo, yo no soy el que te está invitando. Yo no es el hombre el que te está llamando, sino es Dios el que te está dando esta invitación a un ministerio profético. Dios te lo quiere dar. Ve, vuelve. Y sus padres nunca se opusieron. Y habla del respeto sumo que debieron de haber tenido en su familia a Dios. Debió de haber sido una familia de fe, una familia de hombres diligentes, de hombres, un padre que enseñó a Eliseo a ser esforzado, a ser trabajador, a no ser apocado. Hay poquito, hay nada más, pues hay un poquito. No, sino era lo más que pueda. Eliseo, tú ve y conquista, tú ve y consigue lo más que puedas. Y entonces Elías lo lleva inmediatamente a Dios. ¿Qué te he hecho yo? No me veas a mí. El llamado y el fuego que tú sientes por tomar ese llamado te lo da Dios. Por lo tanto, ve y tráelos. Y es muy importante saber quién es el que te llama. Porque cuando no se ve a Dios, empiezas a ver al hombre. Es que Elías me echó el manto. Es que Elías me quiere hacer parte del grupo de los profetas. Es que Elías es el que me está invitando. Elías no hizo nada más que obedecer a Dios. Es más, Elías ya había tenido siervos antes
que no calificaron para seguir con él, porque leímos ese siervo que cuando fue perseguido por la reina, llegó a Judá y dejó a su siervo en aquel lugar, y el siervo no lo siguió y no le buscó, sino se quedó ahí guardado y ya. Ni siquiera dice la Biblia el nombre de aquel siervo. Como que no era un Eliseo que tuviera ese deseo fervoroso de aprender y de poner en primer lugar a Dios. Pero ahora Dios le decía en quién ir y emplear las capacidades y el llamado y la gracia para formar. Y entonces Elías fue diligentemente a buscar a Eliseo. ¿Quién es el que llamó a Eliseo? Dios, a través de Elías, pero Dios es el que lo llamó. Entonces le dice, ve y vuelve. Esto es, lo lleva a cuidar responsablemente a sus padres, a dar un testimonio adecuado, a no dejar todo aventado, sino amar a sus padres y corresponder a su casa. Y habla de que una persona que está en el ministerio no tiene las cosas de cabeza, sino las ordena bien. Eliseo no solamente amó a sus padres, como lo manifestó en este pasaje, sino que incluso amó a todo el pueblo. Primera Reyes 19, verso 21, la primera parte dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y vemos una característica de Eliseo: estaba acostumbrado a aprovechar todo. ¿Para qué van a querer mis padres tantos bueyes? Ya no van a estar trabajando con tantas yuntas. Entonces vamos a amar al pueblo. No dijo, voy a tomar esos bueyes, los voy a matar, voy a vender la carne y me voy a llevar algo de dinerito porque pues Elías a lo mejor no tiene mucho y para que tengamos algo. No, él dijo, voy a aprovechar para amar al pueblo. Tomó la yunta, la partió, hizo leña y con eso asó al fuego a los bueyes y le convidó al pueblo. Era una persona generosa, era una persona compartida. Vengan, coman, gócense conmigo, que yo me voy a ir a un llamado que Dios me dio. Voy a tomar el ministerio profético, invita a su pueblo, les comparte la carne, se goza con ellos y habla mucho del carácter de Eliseo. Vamos aprendiendo de él, un hombre esforzado, un hombre que amaba a Dios, un hombre que confiaba en Dios y que se puso a amar a los demás e hizo una comida para compartir con los otros. No esperó para que se la organizara al pueblo. No esperó para que sus amigos le dijeran, ay, Eliseo, ven, vamos a hacerte algo. Sino él mismo dijo, yo de lo que tengo, que Dios me ha bendecido con esos animales, lo quiero compartir y no solamente con mis padres. Es una alegría tan grande que quiero que mi pueblo se goce conmigo porque descubrí un llamado sublime. Dios me llama a ser parte de su compañía de profetas. Y entonces amó a sus padres, amó a los suyos, les dio consuelo, les dio alimento y todos se debieron de haber sentido muy satisfechos, una gran libertad, una gran bendición. Dios va a formar a Eliseo, qué hermoso, Dios le llamó y que vaya adelante Eliseo. Después, ¿qué hizo Eliseo? Se puso a servir a su maestro. Capítulo 19, verso 21, la segunda parte dice, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y aquí vemos que él no estaba lleno de preguntas hacia Elías, sino estaba más bien viendo de qué manera servir a Elías. Yo quiero servir a Elías. Así como servía a la tierra para producir lo más posible, y ya vimos que era no por avaro y querer un montón de dinero, sino porque era compartido, como él fue compartido cuando dio a sus animales a los demás. Así llegó con Elías y se puso a servirlo. Y en esto, Eliseo nos recuerda a Cristo. Porque Cristo no vino a ser servido, y bien que merece Cristo ser servido, porque es el creador del universo, pero Él vino a servir a los demás, Él vino a compartir, Él vino a darse por los demás. Y cuando Cristo cambia un corazón verdaderamente, no de una forma religiosa, Él despierta ese mismo sentido en los corazones, que no es que los demás te sirvan, sino que tú vayas y sirvas a los demás. Porque mucha gente está pasiva, nada más esperando ahí a ver si me vienen a ver si me hablan, a ver si esto, a ver si lo otro. Pero Dios te llama a que tú vayas a servir y vayas a darte por los demás. Y entonces Elías fue servido de manera inmediata por su nuevo discípulo. Y aquí vemos el corazón de Eliseo, ese corazón que conquista, ese corazón esforzado, ese corazón servicial, ese corazón generoso.
ese corazón de querer extender el reino a la capacidad que él tenía, dando lo máximo. ¿Qué tengo yo? Una tierra, la voy a producir lo más que pueda. Y vamos a hacer un salto en el tiempo. Aquí estamos viendo el llamado de Eliseo. Pero vamos a hacer un salto en el tiempo, en el momento en el que Dios se llevó a Elías. Porque ese corazón que tenía Eliseo lo tuvo hasta el final. Siempre tenía un anhelo de la bendición de Dios. Un hambre, un deseo, un anhelo fuerte, un anhelo que conquista, un anhelo certero. Y entonces vamos a hacer un salto en el tiempo, ya no a Primera Reyes 19, sino a Segunda Reyes capítulo 2, versos 1 y 2, para ver cómo es cuando Dios se iba a llevar a Elías, cuál era el corazón de Eliseo, porque estamos viendo el corazón de Eliseo, que era una persona fervorosa y anhelante de la bendición de Dios. Segunda Reyes 2, versos 1 al 2, dice la Biblia: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Muy diferente el corazón de Eliseo al corazón del siervo previo de Elías, que cuando lo dejó ahí en un lugar seguro de Judá, ahí se quedó. Pero Eliseo ya era un profeta y había sido formado y conocía a Dios y tenía el sello del profeta, que es no que venga y grite palabras en una reunión, porque eso no es un profeta, sino que conoce lo que Dios va a traer en el futuro. Entonces Dios comparte con sus siervos, los profetas, las cosas que Él va a hacer. ¿Cómo sabes que una persona es un profeta verdaderamente? No que se llama a sí mismo profeta, sino que Dios lo llamó como profeta, porque te va a decir algo que Dios le dijo que va a pasar y después pasa. Y entonces Dios se iba a llevar a Elías. Y no solamente Elías lo sabía, también Eliseo lo sabía. ¿Y qué quería Eliseo? Quería estar con Elías aprendiendo todo lo que pueda, y quería ver a Dios en el momento en el que Dios se lo llevara. Porque él seguramente sabía la experiencia que había tenido su maestro en el monte Horeb, que fue el mismo monte en el cual Dios le habló también muchos años antes a Moisés. Y entonces, ¿cómo será esa experiencia de que ambos pudieron tener un encuentro con Dios en ese lugar desértico, en ese lugar especial? Y Dios se manifestó gloriosamente y pudieron ver una revelación increíble de Dios, que en ambos casos nos enseña mucho y que las hemos descrito en la revelación que Dios le dio a Moisés y la revelación que Dios le dio a Elías. Y entonces ahora Dios se va a manifestar otra vez y Dios se va a llevar a Elías, y yo quiero ver eso. No, yo no quiero dejar a Elías solo, sino quiero estar cuando venga Dios por él, porque Dios ya me mostró que viene por él. El apocado no es así. El apocado nunca encuentra nada. Imagínate, venían de Gilgal y ahora se iban a ir a Betel. Dice el apocado, dice: ay, no, ya es mucho caminar. No, ya para qué ir, está lejos. Ya fuimos a un lugar, ahora va a venir otro lugar. Y ya no, ya mejor aquí me quedo a estirarme. Total, ya me dijo mi maestro. Ya me dijo que lo deje ir porque Jehová lo ha enviado a él. Pero el que tiene hambre busca con el mayor ahínco y fuerza y deseo hacer aquello que Dios le puede dar para bendecir su vida, y para que con esa bendición después pueda ir a los demás y darles también la bendición de Dios. Eliseo no era un tibio saciado, no era una persona que era rica como el tibio de la Odisea y se había enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad y que nada más viene presumiendo lo que ya estaba él saciado, sino una persona necesitada de Dios. Yo quiero de Dios, yo quiero más de Dios. Yo he visto a Elías los milagros, yo he aprendido de Elías, pero yo quiero ver a Dios, yo quiero estar cerca de Dios. Y entonces anhelaba quedarse hasta el último momento con su maestro. En aquel momento no solamente había ya el profeta Eliseo, sino además otros profetas que se habían formado. Ya estamos haciendo un salto en el tiempo y estamos viendo el fruto de ese trabajo de Elías, que formó otros profetas, a Eliseo y a otros más. Y esos profetas eran profetas, de nuevo, no porque estuvieran gritando en una reunión palabras que le vienen a la mente, sino
porque tenían el sello de que sabían lo que Dios iba a traer en un futuro. Y vamos a ver cómo de repente aparecen otros profetas. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 3 y 4, dice: y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? O sea, ellos lo sabían. Y se lo comentaban a Eliseo. Y él le dijo: sí, lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. O sea, no era el testimonio solamente en el corazón de Eliseo y en el corazón de Elías. Dios se va a aparecer. Dios va a darnos una revelación, sino era también en los demás profetas. Y le dicen: oye, ¿tú sabes lo que va a hacer Dios? Dios ya me compartió. ¿Por qué eran los hijos de los profetas? Porque tenían ese sello de saber lo que Dios iba a hacer, el futuro. Por sus frutos los conoceréis a los profetas. No porque griten, por sus frutos, por el resultado. Lo que prueba a una persona es el resultado, ver que Dios verdaderamente le dio eso que Él dice que tiene. Y entonces imagínate que le dicen: oye, ¿sabes que ya se van a llevar a tu maestro? Sí, lo sé, callad. ¿Qué está diciendo con eso? Espérame, déjame buscar qué es lo que Dios quiere. Yo quiero estar expectante, yo quiero estar cerca de Elías. Quiero estar atento a aquello que Dios desea. Callad. ¿Y en qué lugares habían estado? Habían estado en Gilgal, habían estado en Betel, ahora se iban a ir a Jericó. Y vemos que Elías iba donde Dios lo mandaba y Eliseo iba detrás de Elías porque quería ver a Dios. Y el que tiene hambre viaja a donde sea para buscar la bendición de Dios. El apocado quiere lo cómodo. Está muy lejos. No, ya no voy a poder ir allá. No, que no sé qué. Pero el que tiene hambre hace lo que sea, porque desea la bendición de Dios. No busca lo cómodo, sino busca donde Dios lo lleve. Y Elías mismo viajó un trayecto largo cuando cambió hasta de país, se fue de Israel, cruzó todo Judá, llegó hasta el monte Horeb, muchos cientos de kilómetros para él llegar a donde Dios lo llamaba. Y después de ese esfuerzo caminando largo, pudo encontrar aquella revelación de Dios, porque Dios es el que hace la diferencia. Y si lo encontramos a Él, estamos completos. Y bueno, finalmente en Jericó, donde también había profetas, recibió el mismo mensaje. Versos 5 y 6 dice de Segunda Reyes 2: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Después de Jericó, ahora había que ir al Jordán, y ya habían tenido un trayecto largo aquel día, ido de un lugar a otro lugar, a otro lugar. Ahora finalmente vamos al Jordán. Pero Dios, a través de ese esfuerzo, a través de ver si eres capaz de servirlo con todas tus fuerzas, de caminar a algún lugar, de caminar a otro lugar, de seguir buscando, veía si Eliseo tenía ese corazón puro para que pudiera venir esa revelación, para que Dios le pudiera dar esa unción, esa gracia especial, ese llamado. ¿A quién Dios da ese llamado? A aquel que es esforzado. Dios no da su espíritu al apocado, ahí al que está todo vencido, al que siempre le está buscando pretextos. ¿Cómo no? Es que me enfermé, es que me pasó esto. Ay, que toda su vida es una tragedia y una dificultad. Sino aquel que se sobrepone a las adversidades y al cansancio y va y dice: yo voy a hacer lo que Dios me pida que haga. Y vemos un panorama diferente. En cada lugar a donde iban había profetas, había personas que dependían de Dios, que Dios les compartía su corazón y que Dios les compartía el futuro. Ya no era un sequedal. Después de lo que Dios había hecho a través del ministerio de Elías, ya no era aquel Elías que estaba solo y que se sentía el único que hablaba de parte de Dios, sino ahora había muchas personas que entendían a Dios, que sabían el sentir y que le compartían a Eliseo. ¿Sabes que hoy, ahora le dicen cuándo? Hoy Dios se va a llevar a tu maestro. Dios se va a llevar a Elías. Hoy le dicen el momento, hoy va a ser cuando Dios
se lo lleve. Y Eliseo le dice: callad, estoy expectante, estoy atento, sé que va a pasar, pero callen porque yo estoy buscando tener eso que Dios me quiere dar. Elías le rogaba: déjame solo. Eliseo insistía en seguirlo. Muy diferente al apocado, muy diferente a aquel que quiere. No, pues ya me dijo Elías, pues él es el más grande profeta que ha habido y él me dice que me quede aquí, pues yo voy a obedecer al hombre. Pero lo importante es, ¿qué te dice Dios? ¿Qué tú anhelas de Dios? ¿Quiere Dios darte la bendición o no? Dios está por encima de Elías y por encima de cualquier otro hombre. Y esto nos debe ser una lección para la intercesión. Porque cuando nosotros debemos de interceder y buscar la bendición como la buscaba Eliseo. Estaba dispuesto a lo que sea. Estaba dispuesto a ir al Jordán, a ir a Jericó, a ir a Gilgal, a ir a donde sea. Pero yo quiero la bendición de Dios. Y un verdadero intercesor suplica y ruega, aunque el cielo esté cerrado aparentemente, aunque no vea todavía nada. Es una persona aferrada que busca la bendición de Dios, aunque todavía no se conquista, pero está siempre deseoso. Y Dios escucha al intercesor cuando tiene ese corazón. Y si fuéramos intercesores, que no quisiéramos nada más que ver la gloria de Dios obrar, el cielo se abriría y el sequedal se acabaría. Y caería la gloria de Dios en medio de tanta dificultad que hay actualmente. Dios lo distinguió delante de todos como aquel que iba a recibir el manto en un testimonio público. Segunda de Reyes 2, versos 7 al 8 dice: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de ellos, como que ya los demás querían ver también lo que pasaba. Y entonces también deseaban ver la bendición. Eso que quiere Eliseo, bueno, que ha ido de un lugar a otro. A ver, vamos a ver. Yo también deseo ver esa bendición. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Dios abrió el Jordán, separó las aguas. Dejó las cosas claras delante de todos. Aquí está Dios obrando y se separan las aguas. Y se veía que ese milagro era por la cobertura de Dios. Y esa cobertura de Dios simbólicamente estaba en el manto. Con el manto golpeaba las aguas y entonces Dios abría el río y permitía que ellos pasaran en seco. Y aquí los hijos de los profetas estaban viendo 50, estaban curiosos, los jóvenes, deseosos de ver la bendición de Dios. Y aquí nos muestra la Biblia cómo Dios prepara a la siguiente generación. Cómo Dios, cuando se lleva un ministro suyo, prepara a los siguientes. No deja un caos, sino prepara a los siguientes para que puedan ver. Y ahí estaban los hijos siendo ministrados, inspirados. Mira lo que Dios hace. Mira cómo el río se detuvo. Mira cómo pasan aquellos hombres, varones por ahí. Y estaban impresionados viendo el milagro de aquel que caminaba al lado de su maestro antes de que Dios viniera y se lo llevara. Elías, que sabía que Dios lo llevaría también, evidentemente, porque era un profeta, quiere bendecir a su discípulo y amigo y antes de partir le pregunta su deseo. Segunda de Reyes 2, verso 9, la primera parte dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. O sea, le estaba diciendo: ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Cuál es tu deseo? Es Elías que estaba tan cerca de Dios que Dios lo oía tanto que tronó un rayo desde el cielo e hizo que el sacrificio ardiera. Es Elías que oró por el hijo de la viuda de Sarepta y que resucitó. Es Elías que Dios lo usó para que multiplicara el aceite, para que multiplicara la harina, para que enderezara el corazón caído de muchos, para que se levantara una compañía de profetas. Ahora le decía ese que apareció en la transfiguración delante de Jesucristo: voy a ser arrebatado como Enoc, que fue llevado vivo al cielo. Dios me va a llevar con él. ¿Qué quieres tú que yo haga por ti? Eliseo le pidió algo sumamente osado, que refleja su corazón ardiente de bendición. Verso 9, la segunda parte dice: y dijo Eliseo:
te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Nosotros vemos de los hombres el alma a través de las expresiones, los sentimientos y demás. El espíritu es aquello de parte de Dios que nos da vida y que permite que el alma se una en el cuerpo y tenga vida, y que también tú te conectes con Dios, el espíritu. Entonces, cuando morimos, dejamos el cuerpo, el espíritu va a Dios, el alma se va y Dios le va a dar un nuevo cuerpo. Pero Dios oye la petición de Eliseo y le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Que aquello que tú tienes que se conecta con Dios, yo lo quiero el doble. Quiero el doble de la bendición que tú tienes. Quiero la presencia de Dios. Quiero que Dios también me escuche a mí. Quiero que Dios también vea esos milagros. No quiero que cuando tú te vayas, que ya se acabe el ministerio profético. Yo quiero que los milagros de Dios sigan. Yo quiero que Dios esté cerca y también me permita que su bendición fluya para que los demás que están ahí viéndonos puedan seguir siendo alimentados si tú te vas a ir. Y como yo voy a cuidar a esta compañía de jóvenes necesitados, si no es con el Espíritu, solo que Dios me bendiga, es que yo voy a poder hacer algo. Pero necesito tanto la bendición, porque no soy como tú, que yo pido una doble porción del Espíritu. Y esa doble porción es algo que en su cultura se interpretaba como la herencia del primogénito. Porque en Deuteronomio 21, al primogénito le daban el doble de la herencia, al primer hijo. Al hijo más importante, al hijo que iba a coordinar, que iba a dirigir, le daban el doble de la herencia. Entonces Eliseo no estaba diciendo: yo quiero ser el que bendiga a los otros profetas y el que los coordine y el que los ayude y el que los haga crecer, porque yo soy el más cercano a ti. ¿Ya vieron cómo yo soy el más cercano a ti, Elías? Que fuimos los únicos que pasamos el río y ya todos nos vieron. No es que él fuera el más cercano, sino es que Dios le diera la bendición. Y yo quiero que esa bendición venga de Dios, que te ruego que una doble porción del Espíritu venga sobre mí. Eso que tú has tenido, yo quiero esa primogenitura, yo quiero esa bendición. Yo quiero que Dios me dé esa autoridad para ir y servir a los demás. Él anhelaba, si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero esa buena obra se debe de anhelar con todo el corazón, con un corazón ardiente de querer amar a los demás. Cualquier buena obra, bendecir a tus hijos, bendecir a otros, compartir la palabra, una buena obra sale de un corazón puro que desea darse y consumirse con todo por Dios. Yo quiero el doble de la bendición. Eliseo no era una persona religiosa que buscaba el hueso religioso en la carne. Yo soy el más cercano y ya todo el mundo vio. No, nada que todo el mundo vio. El único que puede poner a un líder es Dios. Cristo fue el que llamó a los apóstoles. Cristo es el que levanta personas. ¿Quieres tú ser parte de Dios y de la iglesia de Dios y que Dios te dé un cargo? Él es la puerta y Él es el único que recibe. No hay hombre que te pueda recibir. No hay hombre que te pueda llamar a algo eficaz si no es de parte de Cristo. Por eso Él, cuando vio la necesidad enorme, le compartió a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Y solamente tenían una forma de traer más obreros. ¿Cuál era la forma? Rogad al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. No es ve y llama a tus cuates y a ver cómo nos hacemos un club aquí entre todos y hacemos así como que un golpe y así de estado y empezamos a mantener todo el poder. Eso es ponerte en la carne, en el poder. El que pone a alguien para bendecir a los otros es Dios. Rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. El único que puede enviar es Dios. Lo único que pueden los hombres hacer es ver si Dios envió o no a esa persona. Por tanto, roguemos a Dios que Él sea el que ministre y el que bendiga y el que cambie las cosas. ¿Qué hizo Elías? Está interesantísima la respuesta de Elías. Vamos a ver, el verso 10 dice: Él le dijo: cosa difícil has pedido.
si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. O sea, Elías no se atrevió a decir, sí, tú vas a tener una doble porción. Sí, tú vas a ser el heredero. Sí, tú eres el más cercano. Sí, tú vas a ser el que ministres y bendigas y coordines a los otros profetas. Sí, no, él sabía su lugar. Él sabía que a pesar de ser alguien tan importante, que en la transfiguración es presentado de una manera gloriosa al lado de Cristo, el más grande de los profetas, junto con Moisés, el que trajo la ley y la libertad. Un hombre fervoroso, un hombre cercano a Dios, que aún estaba ahí para instruir a los apóstoles cuando solamente algunos, no todos, pudieron ver esa gloria y luego la contaron a los demás y a nosotros que viene en la Biblia. Era alguien muy importante, Elías, que hasta está profetizado que de su espíritu iba a venir aquel que iba a enderezar el camino antes de que viniera el Salvador. Y ese espíritu que había en Elías, una cercanía enorme con Dios, una gracia enorme, una capacidad para enderezar los caminos y para redarguir los corazones, lo tuvo Juan el Bautista. Y está profetizado también como otro de los dos testigos que va a venir en el Apocalipsis. Alguien importante, esa persona tan importante, no se atrevió a decirle, tú vas a ser el heredero. ¿Quién es entonces el que lo puede decidir si no lo puede decidir Elías? ¿Dios? Porque le dijo, cosas difíciles has pedido. ¿Quién es el que llama obreros, el que llama profetas, el que llama personas? Dios. Elías no era un tipo envanecido que se ponía a repartir cargos religiosos a otros. No era un tipo así. Era alguien que se la daba diciendo, Dios, tú sé el que decide. Tú sé, yo oí la petición, Señor, pero cosa difícil has pedido, porque yo no te puedo decidir eso. Porque a pesar de ser el más grande de los profetas, no tenía esa autoridad. ¿Quién tiene esa autoridad entonces? Cristo tiene esa autoridad. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Porque los de limpio corazón van a ver a Dios. Si tu corazón es digno, y vas a ver esa gloria de Dios, y Dios permite que tú lo veas, te va a ser hecho, y si no, no. ¿Cuándo fue transformado Elías? Cuando vio a Dios. ¿Y cuándo ahora podía ser transformado Eliseo? Viendo a Dios. ¿Y quién iba a permitir si Eliseo iba a ver a Dios o no? Dios. Dios es el que se muestra a aquel que es humilde. Dios es el que se muestra a aquel que lo anhela, que lo desea. Dios se muestra al humilde y al que Él se quiere mostrar. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Cuando la persona tiene los requisitos para acceder a la misericordia de Dios, Dios se muestra, mas Él sabe con quién se muestra y con quién no. El único que te puede garantizar esa bendición es Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. No de la tierra, no de un hermano. Muchos hasta luego se amargan. Ay, méteme a la iglesia, o haz esto. No, ¿yo qué? Yo no puedo hacer nada. El que tiene el poder es Dios. El que salva es Dios. No veas al hombre, ve a Dios. Elías no era un ministro envanecido que se andaba tomando lugares que no tenía. La gente envanecida anda declarando quién es salvo. Tú ya eres salvo, no eres salvo. Tú esto, tú lo otro, tú no sabes nada. La puerta se llama Jesucristo y tú no sabes quién es salvo y quién no es salvo. Y Él es el que declara cuando alguien es salvo y cuando alguien no es salvo, no tú. Pablo decía, no nos recomendamos a nosotros mismos, sino sabemos que nuestra gracia viene de Dios. Dios es el centro, Dios es el que puede cambiar las cosas, Dios es el que da la gracia. El único que puede validar, Eliseo, si tú eres digno o no de recibir esa doble porción del Espíritu que has pedido, cosa difícil, mas no imposible. Y además, la verdad, para que después de que Elías se fuera, él quedara y pudiera ayudar a los otros, la necesitaba. Porque solo con la bendición de Dios podía seguir haciendo ese milagro que estaba ocurriendo en Israel. De pronto, Dios apareció. Verso 11 de 2 de Reyes 2. Y aconteció que yendo ellos
y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subía al cielo en un torbellino. Dios envió, fíjate bien, un carro de fuego. ¿Un carro de fuego para qué? Para llevar a un ministro que ardió siempre, a un ministro que era fuego, que él trajo fuego a este mundo, que él fue antorcha que alumbraba y que trajo fuego a los demás. Y entonces Dios quiso honrar a su ministro, que trajo el fuego, que abrió los ojos de un pueblo desviado y religioso para que viera que Dios podía traer un fervor. De nuevo, lo quiso honrar en un carro de fuego, se lo llevó al cielo. Así fue transportado Elías. No hay carros de tibieza, no hay carros sin fuego, hay carros de fuego. La iglesia de la Odisea está excluida de que Dios la lleve al cielo, porque no necesita a Cristo, porque ahora Cristo está afuera de la iglesia y llama. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. La iglesia está envanecida y la iglesia cree que todo lo tiene. La iglesia de la Odisea, no seas parte de ella. Vendré yo a él y cenaré con él y él conmigo. Yo voy a tener una comunión real, pero la iglesia cree que no lo necesita. Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Esta soberbia, lejos, tibia. No hay carros de tibieza, hay carros de fuego. ¿Quieres subir al cielo como Elías? Hay carros de fuego, no carros de tibieza, carros de fuego. Elías fue llevado vivo al cielo, como Enoc, que caminó con Dios en medio de una generación perversa, llena de violencia. Caminó con Dios. Y antes del juicio, Dios se llevó vivo a Enoc. Elías así también fue llevado vivo. Como Cristo, después de que resucitó, fue llevado en su ascensión al Padre vivo. Y algunos opinan que Moisés también. En un carro de fuego con caballos de fuego. Y los caballos de fuego te daban la idea del celo. Culturalmente en Israel así se entendían los caballos de fuego, los caballos ardientes, los caballos rápidos, veloces. Entonces había dos sellos ahí que te muestra la imagen: el fuego de Elías y el celo de Elías. Y de nuevo, en ese celo que se figura con ese ardor de los caballos de fuego, la rapidez, el deseo de hacer todo ágilmente como Dios lo pide. ¿Por qué? Porque el tibio, el tibio de aquí a que reacciona. El tibio va lento en todo, el tibio no reacciona, el tibio no necesita reaccionar, el tibio es rico y se ha enriquecido, no necesita nada, no tiene celo, no tiene prisa. Puede ir otro año, 2, 3 años, 4, 10 años y no se va a salvar nunca mientras no quita esa pasividad. Pero Dios envía un carro, aquel que tenía celo y aquel que tenía fuego. Por eso no hay carro de tibieza. Y dice la Biblia que hay un misterio. Que no todos moriremos, pero todos seremos transformados al final de la trompeta. Dios va a venir y se va a llevar, como se llevó a Elías, como se llevó a Enoc, como Cristo mismo ascendió al Padre después de ser resucitado, a su verdadera iglesia. Y aquí nos está dejando clarito a quién Dios se lleva: al que tiene fuego y al que tiene celo. Para ese hay pasaje y hay carro para ascenderlo al cielo. ¿Y qué hacía Eliseo cuando su maestro se iba en un carro de fuego por caballos de fuego? ¿Qué hacía Eliseo? Verso 12, la primera parte. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué le estaba diciendo? Lo vi,
Tú me dijiste que si yo veía, iba a recibir esa doble porción. Tú me lo dijiste y yo te describo la imagen. Padre mío, no sé si me oigas, porque Dios te lleva al cielo. Pero Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Dios anda con aquel que está en un carro de Israel, aquel que pelea las batallas de Dios, un carro de guerrero, un carro de aquel que es veloz. Un carro del que se mueve con agilidad, del que son parte de las batallas de Dios. Anda con guerreros de verdad, no anda con guerreros de azúcar, con guerreros ahí todos afeminados, todos ahí como que cobardones. No, anda con personas que quieren tener una ferocidad en el alma, con caballos fieros que tienen celo y que vienen por un ministro celoso y que pelean las batallas de forma adecuada. Carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Con quién anda Dios? Con el que se monta en un carro a pelear sus batallas y que anda con agilidad y su gente de a caballo. Entonces le estaba describiendo la imagen para decir: envíame el manto. Lo vi. Dios me permitió contemplarlo. Dios me permitió contemplar una imagen de su gloria. Yo lo vi y doy testimonio al mundo entero. Si tú también quieres ver lo que yo vi, dice Eliseo, te voy a decir dónde anda Dios. En un carro de Israel y su gente de a caballo. Dios trajo el sello de la bendición sobre Eliseo y obviamente lo puede hacer sobre nosotros. Segunda de Reyes 2, versos 12, la segunda parte del 14, dice: y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído. ¿Por qué se le cayó a Elías? Porque oyó el testimonio de Eliseo, carro de Israel y su gente de a caballo, y porque Dios permitió que se le cayera el manto, porque proclamó aquello que veía, porque fue digno. Y se paró a la orilla del río Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Acuérdate lo que estaba pasando. Rasgó sus vestidos, o sea, tenía duelo por su amigo, ya no iba a estar con él. Rasgó sus vestidos y ahora tenía el manto que Dios permitió que lo tuviera. ¿Se le cayó a Elías? Dios permitió que se le cayera porque ese hombre era digno y vio a Dios. ¿Y cómo es que tú puedes mantener ese llamado cuando tú sabes que Dios anda en carro de Israel y su gente de a caballo? Tomó el manto y golpea las aguas y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Como diciendo: yo quiero ver si Dios oyó mi petición, porque no es porque yo me ponga o no me ponga, sino es porque Dios traiga la respuesta, y quiero ver si Dios me dio esa bendición de que Él me va a dar lo que yo le pedí, que es la doble porción del Espíritu. Y las aguas se separaron. Y pasó Eliseo solo, como pasó de ida con Elías, porque Elías abrió las aguas. Ahora Eliseo solo. Dios, oyendo la oración de Eliseo, como Dios había oído la oración de Elías, ahora separa las aguas. Un milagro que pocos hicieron. Moisés también lo hizo, separar las aguas. Y cuando se separaron las aguas, ¿qué pasó? ¿Recuerdas cuando separó Moisés las aguas? De un lado iba Egipto y del otro lado iba Israel. Y se separaron las aguas y pasó Israel en seco. Y cuando iban los egipcios tratando de perseguir a Israel, Dios cerró las aguas. ¿Qué hace aquel que tiene la bendición de Dios? Separa la iglesia del mundo y la aparta para Dios. Y Dios distingue a Eliseo con eso. Yo quiero para que tú guardes a la verdadera iglesia y la separes del mundo y para que la protejas de los enemigos que tengan.
Finalmente los profetas reconocieron lo que Dios había hecho. Verso 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Se postraron obviamente no en adoración, sino en un reconocimiento de la autoridad. ¿Cuándo reconoces la autoridad en una persona? Cuando estás segura que Dios se la ha dado. Ellos estaban seguros que Dios había dicho que Elías se iba a ir, pero no estaban seguros quién iba a quedar en el lugar de Elías. Ahora Dios había mostrado a través de ese milagro de las aguas quién era aquel a quien Dios había escogido. Y entonces reconocen la autoridad, de nuevo, no porque fuera el más cercano a Elías, sino porque Dios le había dado esa autoridad. Y la iglesia debe de reconocer la autoridad de quien Dios diga que tiene la autoridad, no del que se la ponga. Porque el mismo Eliseo no se la quería poner, sino quería que Dios se la diera. Y por eso rogaba a Dios: dame una doble porción del Espíritu, espera en Dios. Y Él va a venir y va a contestar. Y con esta historia de Eliseo, ¿qué aprendemos? Que él ganó una bendición muy grande. Y de hecho hizo el doble de milagros que hizo Elías. Cuando tú le cuentas los que hizo Elías, Eliseo hizo el doble de milagros. Dios lo distinguió. Aun cuando después murió en una batalla, una vez aventaron un muerto a donde estaba el cadáver de Eliseo, y el muerto resucitó como Dios, dando un sello especial de su profeta. Hasta muerto hubo una señal. Dios lo llenó y lo usó muchísimo. Y fue poderosamente usado. Aquí estamos haciendo el énfasis en su corazón, pero después vamos a ver milagros que Dios trajo a través de Eliseo, como también otros que vamos a escribir de Elías. Pero ¿qué características tenía ese Eliseo? Era diligente, era generoso, veía por su familia, no era un cobarde apocado, era una persona que se esforzaba. ¿Y para qué Dios nos lo deja? Para que lo imitemos. Y para que tengamos cuidado también en cuanto a la autoridad, que tú te guardes de líderes falsos que se ponen a sí mismos. Porque la forma en la que él recibió el ministerio nos está enseñando, no es porque él se pusiera, sino es porque Dios lo pusiera. Y no dejes que ningún líder falso que se pone a sí mismo te dañe a ti y a tu familia. Porque Dios desea que nosotros recibamos de Él, pero vamos a recibir a través de quien Dios levanta y no quien se levanta en la carne. Termino con unos pasajes que hablan del anhelo. Salmo 42:2 dice la Biblia: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dios nos invita a tener esa alma sedienta de Dios. ¿Cuándo podremos venir y hablar con Dios? No es un acto religioso de adorar o de venir a un domingo o de venir a una reunión así, sino es de darle lugar a Dios y de encontrarte con Dios. Yo quiero encontrarme contigo, Dios. Y ese anhelo se da como fruto de la necesidad que es reconocida. Salmo 63, versos 1 y 2. Sixto habló en la introducción a la alabanza de este pasaje. Dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Quién va a buscar a alguien de madrugada? El que lo necesita. Es como diciendo: te necesito más que el sueño, te voy a buscar. Mi alma, ¿por qué te voy a buscar? Porque mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua, si tú no estás conmigo, mi corazón está seco y árido. Yo quiero ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Todos esos milagros que he visto, que tú has declarado en tu palabra, en tu santuario, yo quiero verlos aquí. Yo quiero que tú estés en mi corazón. Te anhelo. De nuevo habla de un anhelo. La tierra habla de un corazón, un tipo de corazón. Quiero que tú vengas a mi corazón. Y si tú quieres tener ese corazón como el de Eliseo, humíllate. Endereza tu corazón.
Reorienta tu corazón. Tú no necesitas 1000 novios, tú no necesitas mucho dinero, tú no necesitas 1000 trabajos, no necesitas muchas cosas que te pueda dar este mundo. Y no digo que esté mal que alguien se piense casar, no digo que alguien esté mal que quiera esforzarse en el trabajo, no me refiero a eso. Pero que despertamos a que nuestra necesidad más grande es Dios. Y lo primero en nuestra vida debe ser Dios. Y Dios hace una invitación universal a todo ser humano que quiera ser humilde para que su bendición venga sobre él. Vamos a leer para terminar esta invitación. Isaías 55, versos 1 al 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad y comed sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego te explica para que no te desvíes. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, yo te quiero dar abundancia, yo te quiero ayudar. Dios no es un rey mezquino que sea codo y que no quiera compartir su bendición y sus riquezas. El problema es que están las riquezas, pero la gente no las busca. ¿Y por qué no las busca? Porque gasta su dinero en lo que no es pan. Anda buscando lo que no es alimento para su alma y a Dios le dejan en el último lugar. Y por lo tanto se queda su corazón seco. Pero si reorientas tu corazón y te esfuerzas en aquello que quiere Dios que te esfuerces, Dios va a venir, te va a bendecir, te va a cambiar y vas a ser un hombre nuevo. Y esta generación necesita muchos Eliseos. Pero ¿cómo hacer que se levanten esos Eliseos? Arregla tu corazón, enderézalo, ten hambre, oriéntate a Dios. Y Dios va a venir y va a deleitar tu alma con grosura. Te va a saciar, te va a regalar su bendición. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué tú no vas a pagar precio? Porque ya hay alguien que pagó el precio y es muy carísimo lo que Él pagó por ti. Pero necesitas desearlo. Oriéntate de esta forma y Dios va a venir y hacer algo contigo. La decisión está en cada uno de ustedes. Con eso termino. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.